Y ya estamos al aire para comentar esta joya. Ayer justo en nuestro panel de libros con Gerardo Jara hablábamos de la colección Perdita de las fabulosas editoras Banda Propia, porque yo soy muy fan de lo que están haciendo ahí, rescatar textos claves de mujeres fundamentales, no solamente para la historia del feminismo, también para la historia del pensamiento, y traducirlos. En muchos casos, muchos de esos textos no estaban en nuestro idioma, y además, en todos los casos, darle una introducción de pensadoras, escritoras, intelectuales contemporáneas para hacer dialogar estos textos con el presente. El más reciente de esta colección se llama Mary Wollstonecraft, Escribir una revolución, 1790-1797. Mary Wollstonecraft es considerada una de las madres del feminismo por razones que vamos a comentar ahora, y una gran observadora de lo que fue la Revolución Francesa, y este libro reúne reflexiones, cartas y otros textos al respecto. Estamos con Laura Fernández Cordero, quien es académica, investigadora, autora también de varios libros que están cruzando la sociología y la mirada sobre la revolución con el feminismo. Laura, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy contenta de estar en Santiago. Bueno, y también estamos con Ángelo Narváez, quien también es académico y es traductor y también prologuista. Escribió un hermoso prólogo de este libro, Mary Wollstonecraft, Escribir una revolución, 1790-1797. Ángelo, bienvenido. Hola, Antonella, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá. Y yo me encontré con una vieja amiga leyendo Mary Wollstonecraft, aprendí muchas cosas de ella. Hay una biografía hermosa que cruza Mary Wollstonecraft con Mary Shelley, que no sé si la leí de cátedra, gordota, y ese libro para mí fue una revolución interna, porque fue abrazar la complejidad de estas dos mujeres que sin duda son de los grandes lumbreras intelectuales de finales del 18, principios del 19, y también de las complejidades humanas, ¿no? Y quiero partir por ahí, Laura, porque en tu prólogo tú lo que haces es un camino respecto a cómo Mary Wollstonecraft llega a transformarse en la persona que escribe estos textos y luego qué pasa con sus textos después de que ella muere. Por si alguien no sabe quién es Mary Wollstonecraft, hagámosle un pequeño resumen de la relevancia de esta mujer. Bueno, justamente como es una mujer que se conoce, pero a veces no se conoce tanto, porque el precursora del feminismo puede ser un buen título, pero también puede ser como un cierre, ¿no? Como es precursora del feminismo, ella está. La idea era ver cómo esta mujer que nace en las cercanías de Londres en 1759 logra, saliendo de una familia que no era una familia de intelectuales y que tampoco esperaba ese lugar para una hija, logra como autodidacta, ¿no? Ir aprendiendo, y no es un camino que va de 0 a 100, ¿no? Como un progreso, sino que tiene recovecos, que tiene sorpresas, que tiene casualidades y tiene también una búsqueda personal. Y en ese camino ella no solo es precursora de un feminismo que todavía no existe, que como movimiento va a aparecer en el siglo XIX, sino como una voz que dice, soy una mujer que puede decir algo del mundo en ese momento, ¿no? Pero eso ya es revolucionario. Eso ya es revolucionario, entonces a mí a veces me gusta hablar de la enunciación feminista, cuando todavía no hay movimiento social y político feminista, y sin embargo en toda la historia podemos encontrar estas mujeres que a la vez hablan de, y esto el libro va hacia eso, de cosas del mundo, y a veces hoy nos pasa eso, las feministas podemos hablar del mundo contemporáneo, no solo de cosas de mujeres o de cosas feministas, que están muy bien, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, sino también, y por eso el libro apunta a esta Mary Wollstonecraft, que no es otra, es la misma que viaja al acontecimiento más importante en su tiempo, que era, por lo menos para Europa, la Revolución Francesa. Bueno, y que también va a ser un acontecimiento definitorio para lo que entendemos como el traspaso del absolutismo, ¿cierto?, a algo más parecido a una república. Luego sabemos, ella no sabía, pero vamos a ver. Y de hecho, el texto de Ángelo se trata un poco de eso, de la complejidad de la revolución, ¿no? Y de esta mirada al mismo tiempo entusiasta, pero crítica, que tiene Mary Wollstonecraft, porque ella va, o sea, no es que ella se lo cuenten, ella va y se instala a vivir en las afueras de París y ve cómo esta cosa llena de entusiasmo y de igualdad, fraternidad y solidaridad se transforma en un terror, literalmente en un terror. Entonces hablemos también, Ángelo, de esa conciencia que ella tiene respecto a, qué bonito, chuta, lo que empieza a pasar, ¿no? Yo creo que lo que dice Laura es muy cierto, en el sentido que nunca hay que perder de vista que Mary Wollstonecraft es algo así como para nosotros la Carmela, ¿no? Como es alguien muy provinciana que llega a la ciudad, y no solo llega a la ciudad, sino que llega como
a la capital del siglo XIX, como la decir Benjamin, ¿no? Como llega a ese monstruo que es la Revolución Francesa. Y cuando ella empieza a escribir, y esto fue lo que a nosotros nos interesó como proyecto de selección de texto, es muy variable, no quiero decir contradictorio porque no se contradice, digamos, ¿no? Pero es muy, muy variable el lugar que ella toma para enunciar su propia interpretación de la revolución. A veces es entusiasta, en otros contextos es derechamente conservadora. No sé si llega al punto de ser reaccionaria como los ingleses de su época, pero sí digamos que se le desinfla el entusiasmo, y es muy interesante que cuando se le desinfla, responde con su interpretación que podríamos decir como feminista de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, los matices que ella va encontrando, no es que se cierren ni culminen, pero cuando ya publica su texto, ella se devuelve a Inglaterra y comienza a escribir, digamos, lo que tenía que ser su segunda versión de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y eso a mí me tenía como vuelto loco, porque se pone a discutir Kant, digamos, como si es una joven provinciana y termina leyendo como a los ilustrados de su época para decir, tengo que entender mejor qué está pasando, ¿no? Y me parece que es muy lindo la manera en la cual ella, y esa es la intención final del libro, al menos de lo que la traducción puede ofrecer, que no es lo que agota el libro, por supuesto, que era ir mostrando cómo esa dificultad cambia su escritura. Como en el fondo hay una transformación súper concreta, no solo de las categorías que ocupa, que es lo que uno usualmente hace, cambiar una categoría u otra, sino que cambia sus formas de escribir. Párrafos cada vez más largos porque son confusos, ¿no? Como no sabe muy bien dónde terminar la idea, y después se vuelve completamente reactiva a eso, y aforismos. Sí. A mí eso me fascinaba como perspectiva frente a lo que es un acontecimiento de esa magnitud. Ahora, antes de... Bueno, yo había leído La Vindicación y, como les comentaba a ustedes, había leído una biografía doble de Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, que para algunos es Mary Wollstonecraft Goodney, pero más conocida como Mary Shelley por su matrimonio y por, bueno, ser la madre de la ciencia ficción contemporánea a través de Frankenstein. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de Mary Wollstonecraft y también de Mary Shelley es su complejidad. Y tú, en tu introducción, Laura, nos das algunas pistas, ¿no? Pero yo me acuerdo la biografía está alucinada con esta locura de amor que ella la toma cuando está en la Revolución Francesa, ¿cierto? Y se enamora de un estadounidense, y él después la deja, y ella lo persigue, y él después tiene otra amante, y ella es capaz de decirle, pero yo vivo con ustedes, déjenme ser parte de esto. Y a mí me alucinó esa vulnerabilidad respecto a estar súper políticamente puesta y tener una mirada del mundo, etcétera, y al mismo tiempo ser una mujer de su época, que a pesar de que ella había decidido no ser madre, no casarse, porque veía el matrimonio como una cárcel también, muy lúcida a ese respecto en su época, pero muy vulnerable también. Y esa vulnerabilidad de la que habla Ángel, lo que me parece que es muy bonita, de decir, estoy aquí, pero al mismo tiempo no estoy, y puedo cambiar de opinión y estoy armándome. Entonces quería preguntarte también respecto a eso, porque mi impresión es que el feminismo a veces, cualquier movimiento social, sufre de estas certidumbres en un mundo que es incierto y que es cambiante, y quizás es saludable ver nuestra propia vulnerabilidad como sujetos y como intelectuales. Sí, totalmente. Cuando yo recibí la invitación a Buenos Aires, venían llegando las ediciones de Banda Propia y de estas tapas de Perdita, y ahí yo ya estaba alucinada, y después hicimos una relación personal con la editorial y apareció esta invitación. Yo dije, ay, bueno, claro, Mary Wollstonecraft, una conocida. Y después cuando empecé, bueno, a Angelo le ha pasado también a excavar y a ver las biografías, y cómo cada biografía armaba una Mary Wollstonecraft, y cómo cuando podías leerlas y leer sus cartas aparecían matices y quiebres, y esos quiebres son los que rompen la idea de que una feminista del siglo XIX, XVIII, de XX, cuando sea, tiene que ser así, y que tiene que ser solo feminista. Entonces por eso es tan contemporánea, me parece, no solo como su forma de escritura, que su forma de reaccionar al mundo es escribir. Digo, las cartas que escribe en viajes muestra que además tiene una distancia y puede construirse ella como narradora y mostrarse de maneras diferentes. Ahí estaba despechada y se muestra como una poderosa que viaja a países raros, ¿no? Esa escritora feminista efectivamente es un ser humano que le pasan un montón de cosas, como ver la sangre correr en París, como enamorarse enloquecidamente, no responder de lo que le pasa a su cuerpo, a su cabeza, a su todo, cuando se ha criado en un ambiente
súper conservador, ¿no? Sobre todo para las mujeres, y eso es lo que me parece que quería mostrar un poco en el recorrido, que sea invitante a leerla, Sí. y que muestre cómo han pasado muchas cosas cuando ella muere tempranamente, muere de 38 años, y que Poco después de dar a luz, digamos. Sí, 11 días después de que días nace. de que nace quien va a ser Mary Shelley después, y mostrarla justamente en esa deriva de cómo va reapareciendo su nombre todavía 200 años después, que nos da ese efecto, sí, la conozco, y no es tan así, ¿no? Hasta el último, que es un poco un chiste, que hay una Miss Universo que le preguntan qué mujer querés ser en la historia, y ella, vestida con todo lo que Mary Wollstonecraft criticaría, dice, quisiera ser Mary Wollstonecraft. Entonces un poco era eso, ver que tiene mucho de contemporáneo y que no la dejemos en la placa cerrada, bueno, prócera del feminismo y nada más, porque además los feminismos es todo lo que vos dijiste, ¿no? La certidumbre nunca conviene, ni para la política, ni para la filosofía, ni para pensar, creo. Sí, ni para pensarse, ¿no? Sí. Y ahí, Ángelo, de nuevo, ¿no? Ella describe lo que va a ser la revolución y también su propio descorazonamiento. O sea, cuando Olympe de Gouges la llevan a la guillotina, yo creo que ahí se rompe el corazón de ella. Olympe de Gouges fue una de las... También está en la colección Perdita, pueden encontrar los textos, que fue una de las primeras pensadoras, primeras antes incluso que Mary Wollstonecraft, pero es contemporánea, que empieza a escribir respecto a la revolución y al lugar de las mujeres en la revolución. Y cuando Mary Wollstonecraft atestigua que a estas mujeres revolucionarias que pusieron el cuerpo en las barricadas y en la movilización están siendo guillotinadas algunas de ellas, o las están mandando de vuelta a la casa, ¿no? También va a pasar en la Revolución Soviética. Hay un descorazonamiento, yo siento, ¿no? Que quizás a algunos de nosotros nos resulta bastante familiar en estos tiempos, ¿no? Y ahí preguntarte, respecto a esa crisis de fe, de alguna manera, ¿qué te pasa a ti leyendo eso en el presente, en el 2025, donde quizás compartimos esa crisis de fe, ¿no? Yo creo que en esos mismos términos hay una cuestión muy linda, como de crisis, ¿no? Que creo que hay una ansiedad, o tenemos, porque no es que la tengan los demás y nosotros no, tenemos una ansiedad muy fuerte, muy marcada por tener respuestas. Y yo creo que volver sobre estos textos muy situados en contextos tremendamente complejos, creo que nos devuelven como ese criterio más simple y no tan severo, que es buscar la pregunta, más que buscar la respuesta. Y yo creo que esto es un texto que transita, digamos, en una década, más o menos, donde en el fondo lo que está haciendo es construir esa pregunta, como ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es mi lugar en esto que está sucediendo? Y en esto más específico de la revolución es como, bueno, ¿cuál es el lugar de la mujer en esta revolución? ¿Tenemos que defender o tenemos que tomar una posición respecto a María Antonieta? Digamos, como María Antonieta es víctima o victimaria en todo esto. Y no solo ella, todas las otras consortes. ¿Qué son? Como tenemos que ir a decapitar a alguien porque era la cocinera y la sirvienta del rey, que fue lo que sucedió en la práctica, o en realidad tenemos como que rescatarlas para el movimiento revolucionario. Pero luego está el movimiento empíricamente incontrolable, que son los enrabiados, digamos, o son las sociedades secretas de mujeres, donde nadie sabe muy bien qué controlar, y si, perdona que me excedo, pero un poco lo que nos sucedió a nosotros durante el estallido, nadie sabía de dónde agarrarlo o cómo conducirlo, y hay que asumir ahí... ¿Qué es lo que pasa con las revoluciones? Tal cual, y quién la escribe y cómo se escribe. Si ese era el gesto como del título del libro, que ojalá quede más claro en la medida en que se vaya leyendo, que es una pregunta abierta, digamos, ¿qué hacemos con esto? Y hay que arriesgar escritura. Sí. Y hay que aseverar cosas, pero aseverar quizás desde la duda y la exploración, ¿no? Absolutamente. No desde la tesis severa. Y además desde la primera persona. Y yo creo que ahí hay algo que es muy valioso respecto a la escritura de Mary Wollstonecraft. Porque, claro, está buenísimo el libro, la manera en que ustedes dos entran, porque Laura nos invita a hacer como el recorrido de la vida cronológico y a tener ciertos detalles. Tú nos invitas a lo que se escribió respecto a la revolución, Ángelo. Y claro, cuando uno ya finalmente se enfrenta a los textos, uno tiene esas informaciones contextuales, ¿no? Pero para ir cerrando, quería preguntarte, Laura, respecto a esa primera persona. Y como tú has estudiado este tema de manera mucho más amplia que Mary Wollstonecraft, a lo desafiante, dificultoso y arrojado que es que una mujer de ese origen y de esa época haya desarrollado una voz política.
Sí, me quedé de lo que estaban hablando. Recordemos que una de las grandes preguntas de los feminismos es ¿qué es una mujer? Y que todavía lo seguimos discutiendo y que hay personalmente creo que no hay una esencia ni espiritual y abrazo a las compañeras trans que abrazan la identidad femenina, pero bueno, es un gran temazo que está en discusión. Y yendo a... Sí, hay que recordar también, porque a veces hacemos como unas lecturas del pasado y reconocemos algunas mujeres faro o algunas mujeres únicas. Y ahí lo que le pasaba a Mary Wollstonecraft como a otras mujeres es que no era la única. Había muchas mujeres escribiendo, había muchas mujeres apareciendo. Entonces habría que ver, bueno, ¿qué hace a ella tan particular para que nos quede ella como huella, como gesto todavía, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la fuerza de la primera persona con la que escribe, con dejar ver esas dudas que ella se le presentan ante la revolución, ante el amor, ante los señores con los que ella se atreve a contestarles. Ahí hay un gesto particular. Pero otra vez, no es la única que lo hace. Muchas veces, por eso me encanta cuando la historiadora John Scott habla de no pensemos tanto en la invisibilización, sino en los procesos que invisibilizaron. Porque a veces sucede que una mujer fue muy célebre en su época y luego la olvidamos. Exacto. ¿No? Entonces, hay procesos que invisibilizaron y que todavía siguen sucediendo. Y procesos que visibilizan de una manera que le ponen una tapa a la autora y ya no la leemos. Sí, tal cual. ¿No? Como... Y por eso es tan importante ediciones, o sea, colecciones como Perdita. Perdita, tal cual. Somos ultra fan, ¿no? Pero hay que encontrarse lo que vos decís. No va a ser tan moralista como esperan algunas feministas moralistas, no va a ser tan esencialista como otras prefieren, no va a ser tan arriesgada como quisiéramos tampoco, a veces va a dudar, a veces va a parar, a veces va a ser racista, ¿no? No solo Mary Wollstonecraft, digo mujeres feministas racistas. Bueno, ¿no? ahí tenemos el tema con Simone de Beauvoir, ¿cierto? Bueno, ¿por qué deberíamos ser un movimiento impoluto? Exacto. Y además, a mí me pasa a la hora con eso también, es como que siento que a mí, como mujer feminista intelectual, me habilita el error. Y encuentro que eso es súper saludable. Así como un ser humano. Eso, como, por ejemplo, ¿no? Porque también esta idea de que, y ahí quiero cerrar con Ángelo, ¿no? Esta idea de que los revolucionarios la tienen súper clara y que no van a fallar. A ver, si algo nos demuestra la Revolución Francesa es exactamente eso, ¿no? Entonces, para cerrar, preguntarte, ¿qué sientes tú? Me imagino traduciendo los textos, encontrándote con ellos, sorprendiéndote con ellos, que tienen estos textos para hablarnos sobre la política internacional, sobre las revoluciones, sobre la esperanza hoy día. Sí, yo creo que hay algo muy, muy fino respecto a eso y que, por ejemplo, si tú vas al índice y ves el último texto, el epílogo, que es la carta, una de las últimas cartas que quedan escritas en su vida, ella responde con mucha virulencia a la crítica que le hace Godwin por su escritura. Sí. Y eso, así como en breve, es muy importante rescatarlo porque las editoras contemporáneas de Wollstonecraft saben que los textos son de ellas por sus errores gramaticales. Entonces, es muy linda esa carta, pero hay que leerla bien, en el sentido de propositivamente, porque ella se enrabia con esa carta, ¿no? Lo manda para digamos que recordemos que su esposo era un intelectual reconocido. Sí, un liberal muy importante en la época, antirreligioso, qué sé yo. Y uno se imagina a partir de la carta la conversación entre ellos. Estuvo densa esa semana. Pero hay cosas que sabemos biográficamente después y que después de esa carta ella comienza a tomar lecciones de gramática todos los martes. Y a mí ese gesto tan simple, me parece que es la lucidez que tenemos que tener hoy, como contra nuestra propia severidad, contra nuestro propio anclaje, contra nuestra idea fija, rectora. Decir como, bueno, quizás tengo que volver como a estudiar algo tan simple como gramática para escribir mejor lo que quiero decir y expresar de manera más fina lo que estoy pensando. Pero no se lo diré. No, claro. Que me va a discutir igual, pero a mí me parece que ese gesto es muy lindo, que parece ser un gesto muy simple, porque lo que quiero decir es que no sé si hay que buscar en ella, ni en nadie, los grandes gestos heroicos, ¿no? Sacrificiales. Me parece que en términos de escritura y experiencia biográfica, es muy lindo buscar cómo en una biografía circunstancial, que son los 10 años que ya se vincula con la Revolución Francesa, hay como una suerte de microhistoria de gestos pequeñitos que a ella la van reconduciendo a entenderse mejor y por tanto a entender mejor también qué está sucediendo y qué quiere decir o qué puede decir. Y qué es lo que nos queda de su obra, porque ese gesto también a mí me recuerda mucho el de Úrsula K. Le Guin, cuando vuelve a su clásico de historias de Terramar, reconociendo que no había sido suficientemente feminista porque no tenía las herramientas, no tenía en su cabeza la impronta. Dice, fui una pésima feminista en estos 3 primeros libros, vuelvo a Terramar y escribo de nuevo estas historias con una perspectiva que hoy día tengo porque hoy día soy esta persona. Eso a mí me da esperanza. Y eso tenemos que pensar siempre, frenar, volver y
Bueno, con nuestros Proceso. errores como amplia izquierda, digamos, como, bueno, Bueno, nos tenemos que proceso, volver sobre otro eso, programa. Otro programa. Oye, consíganse Mary Wollstonecraft, Escribir una revolución, 1790-1797. Está editado por las fabulosas Banda Propia, que les agradecemos tanto, no solamente que nos hayan mandado el libro, que hayan gestionado esta entrevista, sino también el trabajo hermoso que están haciendo con esta colección Perdita. Nosotros tenemos que ir a la pausa, porque a la vuelta vamos a hablar de cine de mujeres. Vamos a seguir en esa, acá en nuestro Comunicarte. Ya regresamos.